Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su santo nombre. En esta tarde elevo mi oración ante tu presencia santa, sublime y sagrada, para pedirle perdón por nuestros pecados, los pecados míos y los de mi pueblo, de los de mis hermanos, intercediendo por ellos y por mí ante tu presencia delante de Cristo, para la remisión y perdón de nuestros pecados, y para el bautismo a través de tu Santo Espíritu de nuestras almas, para la purificación por medio de tu fuego purificador y santo. Te ruego, Señor, que nos autorices y me autorices para hacer esta labor de dar estudio bíblico, y que tú seas glorificado y exaltado y tu verdad sea expuesta, para que el error también sea señalado. Te pedimos, Señor, en oración, que nos guardes de toda maldad y de todo pecado, y que nos revistas de tu justicia, de tu espíritu nos llenes y nos salves de todo pecado y de toda maldad y de este mundo. Lávanos en la sangre de Cristo y permítenos, Señor, conocer tu verdad para que ella nos haga libre. Todo esto te lo pedimos pidiéndote la unción de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús, nuestro amado Dios y Creador y Redentor. Amén y amén. Muy buenas tardes nuevamente, queridos hermanos. Maranata, el Señor viene. Bienvenidos a este canal Adventista Historicista. En esta oportunidad vamos a compartir una nueva temática, y en esta ocasión se tratará de comprender el llamado que Dios le hace a todos los fieles santos y atalayas de Dios a través de la historia bíblica y de la historia del hombre. Porque todos somos llamados a la misma causa, a que proclamemos el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de los tres ángeles. Este fue el mismo mensaje que proclamaron los profetas, los apóstoles y el mismo Cristo. Y ese es el mismo mensaje que Dios nos invita a ti y a mí hoy día a predicar. Pero se han suscitado muchas falsificaciones del mensaje y también del carácter de una atalaya. Y se han superditado y se han puesto delante de Dios a falsos pastores, falsos maestros, con un falso carácter de Cristo y un falso mensaje o un falso evangelio. No solamente en el mundo católico judío, sino también en el mundo evangélico protestante en general, y ahora, desde hace ya algunas décadas, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Toda esta transformación, todo este cambio del Evangelio se produce únicamente, como lo expresa Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 también, por la persecución que el mundo genera contra los atalayas y contra el pueblo de Dios que predica el Evangelio, que consiste en la salvación de tus pecados y de mis pecados, por la gracia de Cristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y por la obra que Él está realizando en el santuario en nuestros días. Es por esa razón que he determinado compartir con ustedes este estudio, para que comprendamos cuál es el llamado que Dios nos hace y cuál es el mensaje que Dios requiere. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Hacia dónde está orientado? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Pero también para que quede expuesto todos los falsos maestros y toda la mentira que hoy se cierne sobre nuestra iglesia. Vamos a comenzar entonces comprendiendo el llamamiento que se le hace a Pablo. Y vamos a tomar como referencia el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1, y eso nos llevará a transitar por Gálatas, por Ezequiel, por Isaías, por Mateo, por Apocalipsis, como ya hemos mencionado. Y también vamos a utilizar los testimonios del linaje de White, como patriarcas y profetas y reyes, Hechos de los Apóstoles, Joya de los Testimonios tomo 1 y el deseado de todas las gentes. Así que bienvenidos a su canal. Si les gusta este estudio, este trabajo, por favor,
Apóyeme con un like, comparta este video y aquellos que no están suscritos, suscríbanse a este canal para que puedan participar de los siguientes estudios y videos que vamos a seguir compartiendo. Así que sin más ni más, bienvenidos entonces y comencemos. Y vamos, como yo les adelantaba, a comenzar con Romanos capítulo 1, versículo 1, donde se nos muestra el llamado que se le hace al apóstol Pablo. El llamado que vamos a comprender hoy no es un llamado teológico, no es un llamado para estudiar en alguna universidad de teología. Y esto es porque hoy la gente, dentro del adventismo, incluso del adventismo de sostén propio, e incluso de los historicistas, se realza al hombre que ha estudiado teología, en desmedro de los simples que no hemos estudiado teología. Y eso es un vicio que se trae desde la organización y que se arrastra desde el mundo protestante, católico y judío, en donde el pueblo, el populacho, le da mayor énfasis a aquel que tiene un diploma de teología, aquel que ha estudiado en escuelas de teología, en desmedro de aquellos hombres que el Señor, por su espíritu y por su voluntad, ha levantado con la palabra de su boca. Y ese es el llamado del que Pablo nos va a relatar y detallar a continuación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En primer lugar, vamos a comprender lo que dice aquí, en relación a cuál es el llamado que Dios nos ha dado. Y eso lo vamos a encontrar en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10 que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, el llamado que dice Pablo, Pedro lo profundiza y nos explica que ese llamado es para que nosotros anunciemos las virtudes de Cristo, aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado del mundo, a la santidad de su luz admirable. Y eso es lo que nosotros tenemos que testificar, el poder de Cristo para salvar al hombre del pecado, para sacarlo del pecado, de las tinieblas y traerlo bajo su gracia, para que en Cristo todo lo podamos, pues Él nos fortalece. También nos dice Romanos capítulo 1, versículo 17 lo siguiente. Versículo 16 y 17. Perdón, versículo 7 de Romanos capítulo 1. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy en día está muy de moda dentro de la iglesia adventista y ya es clásico en los católicos y evangélicos que tú y yo no podemos ser santos. Y eso quiere decir que Dios no pueda vivir en nosotros y que nosotros no podamos guardar los mandamientos. Y eso es una aberración, blasfemia y mentira. Porque el llamado que nos dice Pablo, además de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo profundiza Pedro en primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10 que ya hemos leído, Pablo nos advierte que ese llamamiento es a que seamos también santos. Y esa es la relación que vamos a mostrar hoy. El mensaje que advierto demuestra al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero en una condición de santidad. Dios no usa a personas en el pecado. Dios no usa a una persona simplemente porque tiene un título profesional de pastor o de teólogo. Dios no usa a un hombre simplemente porque se autoproclama adventista o cristiano, o porque ha leído un poco la Biblia o el Espíritu Profecía. Dios llama, como lo vamos a ver de aquí en más, a personas que se han santificado en la palabra, obedeciendo a todos sus mandamientos, pues no es el oidor, sino el hacedor, el justo. Así que los invito a que me acompañen entonces en este viaje bíblico, en que entenderemos y comprenderemos finalmente cuál es el llamado que Dios nos hace
cuál es el mensaje que Dios procura de nosotros y cuál es su voluntad para con nosotros como pueblo, como atalayas y como mensajeros y misioneros. Vuelvo a reiterar el versículo que da comienzo a este estudio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ya vimos cuál es el llamado, que prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó, Cristo, de las tinieblas, el pecado y el mundo, a la santidad de su luz admirable. Y la luz es su palabra, su evangelio. Y esa luz es lámpara para mis pies y lumbrera para mi camino. Y ese llamado de predicar la verdad de Cristo, que nos rescató del pecado del mundo, la hacen solamente aquellos que han sido llamados a ser santos, como lo dice Pablo en el versículo 7 de Romanos 1. Pero vamos a comprender y profundizar este llamamiento del cual Pablo hace mención. Y nos vamos a ir a otro saludo que Pablo realiza en otra carta, que es la carta a los Gálatas, en el versículo 1 también. Dice allí, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Vuelvo a reiterar, Pablo apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, el llamado de un siervo, de un atalaya, de un misionero, de un apóstol, de un profeta, de un ministro, de un pastor, es un llamamiento espiritual que lo hace Dios. Y ese llamamiento nos muestra que más que una profesión, más que una carrera profesional en un instituto o en una universidad, el elegido por Dios es alguien que ha sido llamado desde el vientre de su madre. Es un llamado espiritual, por medio del Espíritu Santo, a proclamar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable en un estado de santidad, como lo vimos en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, y también en Romanos 1, 7. Para comprender más, vamos a ir a Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3, donde comprenderemos el llamado que Dios le hace a este profeta. Pero antes que todo, quisiera compartir con ustedes un pasaje del libro de Números, porque alguien podría estar diciendo que ellos fueron profetas, que fueron personas superiores a nosotros. Para nada. Si tú tienes ese modo de pensar, es un modo católico de pensar. Todos los hombres somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades y todos gozamos del mismo llamamiento que Dios nos hace. Y eso es lo que Moisés le deja entrever y a considerar a Josué su siervo. Dice Números capítulo 11, versículo 29. Dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Quisiera Dios que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esto se debe a que habían dos hombres en el campamento de Israel, Eldad y Medad, que se habían puesto a profetizar una vez que cayó sobre ellos el espíritu de la profecía. Pero Josué trató de impedirlo y le solicitó a Moisés que le impidiera esa acción que Eldad y Medad estaban llevando de profetizar al pueblo. Y la respuesta no se hizo esperar por el profeta de Dios, que dijo, vuelvo a reiterar, en Números capítulo 11, verso 29. Y Moisés le respondió a Josué, ¿tienes tú celos por mí? Quisiera Dios que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números capítulo 11, versículo 29. Entonces ahora vámonos a Ezequiel capítulo 2 y 3. Desde los versículos 3 del capítulo 2 hasta el versículo 11 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás,
Así dice el Señor, ya sea que ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas de ellos ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tu, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Por lo tanto, no es un mensaje de paz y seguridad, sino de amonestación y de arrepentimiento. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. Me dijo luego, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, dice Jehová. Porque toda la casa de Israel son duros de frente y de corazón empedernido. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás, así dice Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel capítulo 2, versículos 3 al 10, referente al capítulo 2, y el capítulo 3, versículos 1 al 11. Estos versículos nos mostraron grandes verdades y el llamamiento que Dios le hace a los atalayas, a los profetas, a los siervos de Dios. Todos debemos ser profetas según la voluntad de Dios expresada por Moisés a Josué, como ya lo leímos en Números capítulo 11, versículo 29. Así que, hermanos, el llamamiento es para todos nosotros y todos tenemos que proclamar un mensaje de amonestación y advertencia al mundo, pero también ese mensaje es de perdón, porque el Señor le dice al mismo Ezequiel en capítulo 33, ¿quiero yo la muerte del impío? Sino que el impío se arrepienta de su pecado y viva. Venid, oh casa de Israel, ¿por qué pereceréis por vuestros pecados? Pero no es el mensaje que Dios quiere, paz y seguridad. Dios no quiere que nosotros halaguemos o sirvamos al yo, o que agrademos a los hombres, sino que tenemos que agradar a Dios. No tenemos que ser como Aarón, que trató de agradar al pueblo mezclando el paganismo con el cristianismo, utilizando Apis, el dios egipcio, y dándole el nombre de Jehová, como muchos pastores hoy en día hacen, en que mezclan las verdades bíblicas con la filosofía pagana. El llamado que él le hace es a predicar la palabra de Dios revelada por medio del Espíritu Santo, tal cual él la revela, tal cual el Espíritu Santo la revela. Y eso mismo lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11, que nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11,
cuyos pasajes están relacionados históricamente con el pueblo adventista, como así lo hemos conocido. Dice allí la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 10 versículos 8 al 11. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije: Dame el librito. Y él me dijo: Toma, cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y lo tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Se nos ha enseñado que este es el pasaje del pueblo adventista, del chasco y del comienzo del mensaje de los tres ángeles. Y eso nos muestra que el mensaje de los tres ángeles es tomado de aquel rollo, de aquel librito que estaba sellado, que estaba en la mano del Padre según Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, donde Cristo toma el libro sellado con 7 sellos de la mano de aquel que está sentado en el trono. Y es Cristo el que puede desatar los 7 sellos. Y ese desatar de los sellos da comienzo al libro de Apocalipsis y a los sellos, a las trompetas y a las iglesias. Y el mensaje que allí está expuesto en Apocalipsis tiene como base y centro el mensaje eterno del Evangelio de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12, que es el mensaje que Dios ha dado al pueblo adventista para predicar previo a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio eterno está compuesto de mandamientos y de profecías, y todo aquel que predica el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, predica mandamientos y profecías, por lo tanto se hace un profeta. Pues Dios, como le dijo a Josué por medio de Moisés, quiere que todos seamos profetas. Así que el llamado que goza Pablo y también Ezequiel o Isaías es el mismo llamamiento que nos hace a nosotros o que le hizo a los pioneros y a Elena G. de White. Vamos entonces también a comprender que el Señor quiere que su pueblo comience a predicar el mensaje por medio de su pueblo, al mismo pueblo, a la misma iglesia. Y esto también deja expuesto a muchos falsos atalayas que les fascina o se encargan de denunciar los pecados, errores, apostasías de otros grupos, de otras denominaciones o aún de la corporación. Lo mismo ocurre en la corporación, que comúnmente se esfuerzan en denunciar los pecados y la apostasía y el ecumenismo de los católicos, de los pentecostales, de los bautistas, de los evangélicos. Pero no se quiere denunciar el pecado y la apostasía que está dentro de nuestra iglesia. Y así también ocurre en los grupos de sostén propio, donde se esfuerzan estos supuestos atalayas por denunciar los errores y pecados que están en la organización y en las otras iglesias, pero dejan de ver el pecado que está alrededor de ellos o aún en ellos mismos, haciéndose así perros mudos. Ese no es el llamamiento que Dios nos ha hecho, sino, como lo dice aquí en Ezequiel, debemos advertir primeramente al pueblo de Dios. Así lo reza el libro de los Hechos cuando nos dice: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el mensaje de los tres ángeles es una denuncia sorprendente, dice la mensajera, para amonestar al pueblo de Dios que vive en el pecado y también al mundo impenitente. Pero comenzando por Jerusalén. Vamos a revisar ahora también Isaías 58, versículo 1, que nos mostrará la naturaleza del mensaje que debemos predicar. Isaías capítulo 58, versículo 1, que nos va a hablar sobre las personas que Dios llama desde el vientre, como lo vimos en el siguiente pasaje de Jeremías capítulo 1, versículo 4 al versículo 10. O sea, perdón, del pasaje que vimos anteriormente de Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10, donde vimos que Jeremías fue llamado desde el vientre. Con gusto se los vuelvo a leer.
Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice allí: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, y te di por profeta de las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy como un niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: He aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves, Jeremías? Y dije: Yo veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien, has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Por lo tanto, el llamado de un verdadero siervo de Dios es desde su cuna, desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu, llamado a ser profeta de Dios, pues Dios quiere que todos seamos profetas. Y estas personas deben darle a la trompeta, al mensaje, un sonido certero, como lo reza el libro de Isaías en el capítulo 58, versículo 1, donde nos dice el mensajero de Dios: Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ese es el llamado que Dios nos pide que llevemos, que denunciemos el pecado primeramente nuestro, nos santifiquemos, como vamos a ver ahora, porque el atalaya de Dios debe ser el primer predicado y el primer santificado y el primer obediente, el primer amonestado y el primer zarandeado. Y así, viviendo el mensaje, apartándose del pecado y santificándose, es moralmente apto para predicar este mensaje de amonestación, principiando por su pueblo, por su gente, por su iglesia, y llevándolo luego a toda nación, tribu, pueblo y lengua. También nos dice la palabra de Dios en el siguiente pasaje que encontraremos en el libro de Ezequiel, capítulo 9. ¿Quiénes serán los sellados? Y el sellamiento será puesto solamente en aquellos que cumplan con este llamado que Dios ha hecho a sus siervos, a sus atalayas, que estamos desarrollando en este estudio. Por lo tanto, los sellados son aquellos que claman y gimen por los pecados que se realizan en medio de la iglesia o del pueblo. Dice allí Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de la Jerusalén. Vuelvo a repetir. Y le dijo Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Por lo tanto, el profeta Ezequiel nos está advirtiendo que los sellados son solamente aquellos que claman y gimen por los pecados que se realizan en el pueblo de Dios. Y esto lo vamos a profundizar ahora con el libro Joya de los Testimonios, que es propiedad del profeta de Dios, Elena G. de White, o mensajera de Dios. El capítulo que vamos a revisar se llama El deber de arrepender el pecado. En la página 335 y 336 de Joya de los Testimonios, tomo 1. Dice la mensajera: El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la Iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir
sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo?, pregunta la mensajera. ¿Son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, sino abiertamente contra los que quisieran reprender el pecado? Pregunta nuevamente ella. ¿Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel, recomienda el Elaje de White. Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas. Pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Ezequiel capítulo 9, versículos 5 y 6. Joya de los Testimonios, páginas 200. Joya de los Testimonios, tomo 1. Páginas 335 y 336, y el capítulo El deber de reprender el pecado, por Elena G. de White. Pero estas personas deben primero ser santificadas, redimidas y perdonadas, como lo dice el libro de Daniel en el capítulo 12, referente a los pioneros y el mismo movimiento adventista comandado por la hermana White, que iban a comprender el evangelio a aquellos que fueron limpios, emblanquecidos y purificados en la sangre del Cordero. Solamente aquellos que han sido redimidos en la sangre de Cristo derramada en la cruz y perdonados sus pecados y abandonados tendrán el deber moral y la consecuencia en sus labios para proclamar este mensaje de amonestación, principiando, como ya lo hemos visto, por nuestro propio pueblo, por nuestra propia gente, por nuestra propia familia, por nuestros propios hermanos, y llegando por Samaria hasta lo último de la tierra. Pero solamente aquellos que se santifiquen. Clamar y gemir es denunciar el pecado, pero luego interceder por aquel que fue reprendido, como lo hacía Moisés, como lo hizo Daniel, como lo hizo Jeremías, que denunciaban el pecado del pueblo, pero luego, a solas con Dios, intercedían por ese pueblo al cual ellos habían amonestado. Y lo mismo hizo Jesús. Denunció muchas veces el pecado de Israel, de su iglesia, pero luego lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y a los que te son enviados. Por lo tanto, ese es el carácter de Cristo. Denuncia el pecado, denuncia la apostasía, pero luego intercede, llora y ora por esa gente. Pero para tener ese carácter y no ser solamente denunciadores, sino también intercedores, clamar y gemir, debemos estar santificados y apartados del pecado, viviendo el Evangelio que proclamamos. Vamos a entenderlo a través del libro Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White, en la página 104 y 105, que nos dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, páginas 104 y 105. Dice allí la mensajera: El solemne cometido que se dio a Pablo en ocasión de su entrevista con Ananías pesaba cada vez más sobre su corazón. Cuando en respuesta a las palabras, hermano Saulo, recibe la vista, Pablo contempló por primera vez el rostro de ese hombre devoto. Ananías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos capítulo 22, versículos 11 al 16. Estas palabras estaban en armonía con las de Jesús mismo, quien detuvo a Saulo en el camino de Damasco y declaró: Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18. Pero leíamos aquí en el párrafo anterior que Ananías le solicitaba a Pablo que tenía que bautizarse para el perdón y lavamiento de sus pecados antes de comenzar la obra. Y es lo mismo que nos dice el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, en que Pablo le da el siguiente testimonio a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice allí la palabra del mensajero de Dios: Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor y preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21. También David, en el Salmo 51, nos esboza una idea similar o análoga. Dice allí el profeta y rey de Israel, nuestro padre David. Dice, versículos 11, 12, 13 y 14 del capítulo 51 de los Salmos. No me eches delante de ti. Voy a leer el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores, a los pecadores, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación.
cantará mi lengua tu justicia. Este capítulo de Salmo 51 es el capítulo que escribió David luego que fue amonestado por el profeta Natán, que le dijo, tú eres ese hombre. Después que él mató a Urías el Eteo para quedarse con la esposa de este, de la cual nació Salomón. Vamos a revisar también, para seguir profundizando en esta idea, Isaías capítulo 6, versículo 5 al 13. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 13, que dice la palabra de Dios allí. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 13. Vamos a ver la experiencia del profeta Isaías. Dice allí la palabra. Isaías 6, 5 al 13. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tomando con él sobre mi boca, dijo, y tocando, con el carbón encendido en la boca del profeta, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Ahora puede enviar a Isaías porque ha sido limpio del pecado. Lo mismo que pasó con Pablo, lo mismo pasó con Ezequiel, con Jeremías, con todos los hombres de Dios, con los mismos pioneros y con la hermana White. Tuvieron que aceptar su pecado, su apostasía, limpiarse la sangre de Cristo, ser limpios, emblanquecidos y purificados, como dice Daniel capítulo 12, versículos 9 y 10, y ahora el Señor pondrá su espíritu en nosotros, y como dijo el rey David, ahora los predicadores se convertirán a ti, y los pecadores guardarán tu ley. Una vez que el atalaya se haya arrepentido de sus pecados. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Por lo tanto, para que Isaías fuese enviado, primeramente su boca y toda su alma debía ser purificada por ese carbón encendido, para la purificación de sus pecados y el perdón de ellos. Y lo mismo encontramos en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, versículos 6 al 7, en la experiencia del sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Voy a leer un poquito antes para que entendamos. Vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 7. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar de ti tu pecado, y te vestiré con ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová, que es Cristo, amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré plaza. Por lo tanto, todos los llamados por Dios deben ser primero redimidos, y de esa manera estarán moralmente capacitados y aptos para ser atalayas
que reprenderán el pecado del pueblo, pero también llamarán al arrepentimiento gimiendo y clamando por el pueblo. Vamos ahora a revisar lo siguiente. Y esto es que a pesar de esta verdad que hemos compartido, y a pesar de que las condiciones de Dios están aquí explícitas, literalmente, ante nuestros ojos, a través de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo a través del Espíritu Profecía, dado al linaje de White, siempre se levantan falsos profetas. Y el levantamiento del falso profeta o del falso maestro es por el temor a la persecución o a la falta de popularidad. Así lo reza en el comienzo de la apostasía cristiana Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 9 al 11, donde Jesús nos explica el comienzo de la apostasía en la era cristiana, por aquellos años 100 hasta el 200, con la persecución de Roma a la iglesia primitiva. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán, o sea, se apostatarán, porque la palabra escandalizó viene del griego escandalizó, que significa apostatarse y pecar. Entonces muchos se escandalizarán por causa de la persecución del Imperio Romano, y os matarán y seréis aborrecidos. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Vuelvo a reiterar. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Los caínes, los apóstatas persiguen a los Abeles fieles. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quiénes son estos falsos profetas? Los que se escandalizaron por la persecución. Siempre los falsos profetas o los falsos maestros buscan en realidad engañar a la gente para ganar la popularidad, para ganar dinero, para ser populares. Y eso, Elena G. de White lo va a profundizar en el siguiente pasaje de Profetas y Reyes. Pero antes vamos a revisar las advertencias similares a las que Jesús nos hizo en Mateo 24, desarrolladas por Pedro, por Judas, en 2 de Pedro capítulo 2, de los versículos 1 al 3, y de Judas, versículos 3 y 4. Vamos entonces a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios a través del mensajero. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Estas personas, estos falsos maestros, se iban a levantar en medio del pueblo cristiano, como también se levantaron en el pueblo de Israel, como nos advierte Pedro, por el dinero, por avaricia, por amor al dinero. Y esta gente iba a introducir encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué causa la destrucción? El pecado. ¿Y qué es una herejía? Una falsa doctrina que va en contra de la verdadera y sana doctrina. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Cuál es la verdadera doctrina? Victoria y salvación del pecado. Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Pero esta gente, los nicolaitas, iban a introducir la doctrina de los nicolaitas, la cual Cristo aborrece. Pero estos apóstoles se confrontaron a los nicolaitas, a los padres de la iglesia, que introdujeron encubiertamente la teología judía, la filosofía griega y el sistema babilónico. Y estos falsos padres de la iglesia, como Filón de Alejandría, teólogo, y San Agustín de Hipona, entre otros, Juan Crisóstomo, Constantino, Eusebio,
Introdujeron la herejía de que podemos ser salvos en el pecado, pero el pecado es el que trae la destrucción, pues la paga del pecado es la muerte. Lo mismo nos acusa Judas en los versículos 3 y 4. Judas, versículos 3 y 4, dice allí: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hay que defender el verdadero evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos queridos, nosotros debemos contender contra los falsos maestros que se introducen encubiertamente para introducir herejías destructoras y llevar al pueblo, como dice Pedro en 2 de Pedro, a la destrucción repentina. Pero Pedro también nos exhorta y nos profundiza lo que dice desde los versículos 1 al 3 en el capítulo 2 de 2 de Pedro, pero luego en los versículos siguientes, desde el versículo 18 al 22, él profundiza mucho más el engaño de estos falsos maestros y profetas, de estos nicolaitas, de estos católicos, de estos teólogos, filósofos. Porque hablando palabras arrogantes de vanidad, seducen con las concupiscencias, los deseos de la carne, mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en el error, prometiéndoles libertad. Pero Judas nos dice que cambian la gracia en libertinaje, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Y Cristo nos dice en Juan 8 que somos esclavos del pecado, y la verdad nos hará libres para que no seamos esclavos de ese pecado. El que hace pecado, esclavo del pecado es, dijo Jesús en Juan 8. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, llevándolos al libertinaje, como dijo Judas en el versículo 3 y 4. Porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, a través de la sangre bendita derramada en la cruz, y otra vez se enredan en ellas, en el pecado, y son vencidos, su postre vería viene a ser peor que su principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Por lo tanto, los falsos profetas, los falsos maestros mantienen al pueblo en el pecado, pero les profesan libertad, que en realidad es libertinaje, haciéndolos esclavos nuevamente en el pecado y haciendo que la gente que fue lavada vuelva a revolcarse en el cielo y en el vómito, cual perro y cual cerdo. Teníamos a falsos profetas, como dijo Pedro, en el Antiguo Testamento, que también introdujeron falsas doctrinas para destruir al pueblo a través del pecado, como el falso profeta Balaam, que por dinero, por tentativa de Balac, rey de los moabitas, introdujo en el pueblo de Israel a las rameras de Moab, y de esa manera apartar al pueblo de Dios, y de esa forma destruir al pueblo de Dios. También tenemos al falso profeta Ananías en tiempo de Jeremías, que contradecía las advertencias de Jeremías y del llamado de Jeremías a una reforma y a un reavivamiento, volviendo a los mandamientos de Dios y a la obediencia del sábado. Por lo tanto, los falsos profetas siempre te van a enseñar que puedes ser salvo solamente por ser miembro de la iglesia, por ser hijo de Abraham o por haber nacido como miembro de la iglesia adventista. Y eso es un engaño. La salvación estriba en que Cristo, por su gracia, nos salve del pecado, como dice Mateo 1:21. Y llamará su nombre Yeshua, Jesús, pues Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Vamos ahora a revisar el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 9 al 11, para que determinemos y comprendamos cuál será el resultado de aquellos que siguen a estos falsos pastores, a estos falsos maestros, a estos falsos apóstoles, profetas, a estos perros mudos.
Isaías capítulo 56, versículo 9 al versículo 11. Isaías 56, versículos 9 al versículo, 12. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes. Todos son perros mudos, que no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Sí, ellos son perros mudos, comilones e insaciables, y son pastores, teólogos, que no pueden entender. Todos ellos miran por sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen estos pastores falsos, tomaré vino, embriaguémonos de licor, y será el día de mañana como este y mucho más excelente. Le enseñan al pueblo a vivir en la intemperancia y en el pecado. Por eso dice el mensajero que estos pastores, estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos teólogos, estos perros mudos, le dicen al pueblo, venid, tomemos vino y embriaguémonos, y mañana será el día mejor que hoy. O sea, pequemos, bebamos, emborrachémonos, seamos incontinentes, seamos intemperantes, y mañana será mejor que hoy día. No nos va a pasar nada. Y ahí tenemos pastores como Joel Flores, como Bullón, en el mundo adventista, que enseñan estas cosas, que podemos pecar, que podemos cometer idolatría, pero que no nos va a pasar nada, porque somos salvos simplemente por el hecho de habernos bautizado en la iglesia adventista y pertenecer a la corporación. Todo eso es un engaño. Todo eso es un engaño. También así los falsos maestros del sostén propio, que enseñan que somos salvos por habernos salido de la corporación y por pertenecer a un grupo que se autoproclama historicistas del sostén propio. Somos salvos, hermanos queridos, solamente si Cristo nos salva por su gracia del pecado, sin importar en dónde nos hallemos. Porque hay otros como Restrepo que enseñan al pueblo a que son salvos por el hecho de estar en el campo. Pero déjenme leerles, antes de finalizar ya este estudio, en el libro de Ezequiel capítulo 33 lo siguiente: que si usted cree que por estar en el campo, en el sostén propio, saliendo del Sanedrín, está salvo, está equivocado. La salvación solamente estriba que tú abandones el pecado y que yo también, sin tener relación mucha con el lugar donde nos reunamos, o donde nos sentamos, o donde vivamos. Dice aquí Ezequiel 33, versículo 24 al versículo 28. Hijo de hombre, los que habitan aquellos desiertos en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros es dada la tierra en posesión. Ellos creían que la tierra de Canaán les poseía simplemente por ser hijos de Abraham, como muchos adventistas y cristianos piensan que la salvación les es dada solamente por ser cristianos, o por haberse bautizados, o ser miembros de una denominación o de un grupo de sostén propio. Hijo de hombre, los que habitan en aquellos desiertos en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros es dada la tierra de posesión, en posesión. Que simbólicamente significa que están salvos, porque esta tierra que se le dio a Abraham es Canaán, y Canaán es un símbolo de la Canaán celestial. Por lo tanto, ellos están reclamando que por ser hijos de Abraham se les asegura la salvación y el derecho a vivir en Canaán, y eso es falso. La única condición para ir a Canaán y entrar a la tierra prometida del cielo es que Cristo nos salve del pecado. Por tanto, diles, versículo 25, así dice Jehová el Señor: coméis con sangre y a vuestros ídolos alzáis vuestros ojos, y sangre derramáis y poseeréis vosotros la tierra, dice Jehová. Estáis sobre vuestras espadas, hacéis abominación y contamináis cada cual a la esposa de su prójimo, ¿y habréis de poseer la tierra? Les dirás así: así dice Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos asolamientos caerán a espada, los que están en las ciudades, en Jerusalén, en el templo caerán a espada, como cayeron a espada en tiempos de
el rey Nabucodonosor, y en tiempos de Tito, general y posterior emperador de Roma, en el año 70. Los que están en aquellos asolamientos caerán a espada por la guerra, por el invasor, como Nabucodonosor y Tito. Y al que está sobre el campo, si está en pecado en el campo, entregaré a las fieras para que los devoren. Y es más, y los que están en las fortalezas y en las cuevas, en las montañas, dicen otras versiones, y en las cuevas de las montañas, de pestilencia morirán. Y pondré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su fortaleza, y los montes de Israel serán asolados, que no habrá quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando pusiere la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Así que, hermanos queridos, no tenemos a dónde escapar. Si estamos en pecado, no hay escapatoria. La única escapatoria es que confesemos nuestros pecados, como dice el libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y quién nos advierte de pecado? La ley. Por lo tanto, la ley es el ayo que nos envía a Cristo para que Él nos perdone y nosotros nos arrepintamos. Y el que tiene verdaderamente el Espíritu Santo será convencido de pecado, verdad y juicio, y será perdonado por Cristo y por el Padre, confesando sus pecados y no ocultándolos. La única manera de escapar de la destrucción y de la peste no es yéndonos al campo, saliéndonos de la organización, perteneciendo a un grupo de sostén propio historicista, o yéndonos a escondernos al campo o a una cueva en las montañas. La única forma de arrancar, de escapar de la destrucción que viene sobre Jerusalén y el pueblo de Dios es confesando nuestros pecados, apartándonos de ellos, abandonándonos por la gracia y escuchando la voz de Cristo que le dijo a la mujer adúltera: yo no te condeno, vete y no peques más. Así llegamos finalmente a lo último de este estudio. Así que para finalizar visitaremos dos textos del Espíritu y Profecía. Primeramente, Profetas y Reyes, el capítulo Una severa reprensión, que habla de la experiencia de Elías con Acab y también del profeta Natán, que hicimos mención hace un rato con David, y Juan el Bautista con Herodes y Herodías, 3 profetas de Dios. Y finalizaremos con el deseado de toda la gente para comprender que aquellos que han estudiado teología, si no se limpian de ello, no podrán llevar el mensaje final. O están, como dice la mensajera, prohibidos de predicar el mensaje. Por Dios, no por mí. Dice allí la mensajera del Señor en la página 102 a la 104 de Profetas y Reyes, en el capítulo Una severa reprensión. Con asombro mezclado de terror, el rey oyó el mensaje enviado por el hombre a quien temía y aborrecía, a quien había buscado tan incansablemente. Bien sabía que Elías no expondría su vida con el simple propósito de encontrarse con él. ¿Sería posible que el profeta estuviese por proclamar otra desgracia contra Israel? Como ven, el mensaje de Elías no era un mensaje de paz y seguridad, sino de reprensión y de ayes y de juicios, como el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. Elías no expondría su vida con el simple propósito de encontrarse con él, con el rey Acab. ¿Sería posible que el profeta estuviese por proclamar otra desgracia contra Israel? El corazón del rey se sobrecogió de espanto. Recordó cómo se había desecado el brazo de Jeroboam, rey de Israel, cuando fue amonestado por el profeta joven. Acab no podía dejar de obedecer a la orden, ni se atrevía a alzar la mano contra el mensajero de Dios. Aquí vemos cómo los Ted Wilson, cómo los reyes de Israel, cómo los presidentes de la conferencia se levantan contra los profetas y los persiguen. Así fue Jeroboam, rey de Israel, siervo de Salomón, que se levantó contra el profeta joven y su mano fue engangrenada. O le dio lepra. Creo que le dio lepra, no gangrena, lepra.
Así también Acab se está levantando contra Elías, pero tiene el recuerdo de lo que pasó con Jeroboam, por lo tanto detiene su mano de perseguir al profeta, sino que más bien es su esposa Jezabel quien finalmente decide perseguir al profeta. Dice aquí, recordó cómo se había desecado el brazo de Jeroboam. Acab no podía dejar de obedecer a la orden, ni se atrevía a alzar la mano contra el mensajero de Dios. De manera que, acompañado por una guardia de soldados, el tembloroso monarca se fue al encuentro del profeta. Hay muchos fanáticos en el adventismo que cuando uno denuncia los pecados de Ted Wilson para abajo, te dicen que uno no puede tocar al ungido de Dios, al rey de Israel. Pero aquí vemos que los profetas denunciaban cara a cara el pecado de la familia y del mismo rey, como lo hizo Elías, como lo hizo Natán con David y como lo hizo Juan el Bautista con Herodes. Dice la palabra, de manera que, acompañado por una guardia de soldados, el tembloroso monarca Acab se fue al encuentro del profeta. Este y el rey frente a frente estaban. Aunque Acab rebosa odio apasionado, en la presencia de Elías parece acobardado y sin poder. En las primeras palabras que alcanza a balbucir, ¿eres tú el que turbas a Israel?, revela inconscientemente los sentimientos más íntimos de su corazón. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que los cielos se hubiesen vuelto como bronce, y sin embargo procuraba culpar al profeta de los gravosos castigos que apremiaban la tierra. Es natural, dice la mensajera, que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades que son el seguro resultado que produce el desviarse del camino de Dios y de la justicia. Los que se colocan bajo el poder de Satanás no pueden ver las cosas como Dios las ve. Cuando se los confronta con el espejo de la verdad, se indignan al pensar que son reprendidos. Cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse, consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos y que por lo tanto merecen la reprensión y censura más severas. De pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculparse ante el rey, ante el Ted Wilson de aquel entonces. Tampoco procura eludir la ira del rey, dándole la buena noticia de que la sequía casi terminó. No tiene por qué disculparse. Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, devuelve a Acab su imputación declarando intrépidamente al rey que sus pecados y los de sus padres fue lo que atrajo sobre Israel la terrible calamidad. Yo no he turbado a Israel, dice Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ecumenismo. Hoy también hay ecumenismo, y dice la mensajera del Señor, hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Miles declaran, no queremos que éste reine sobre nosotros. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. El corazón de los hombres no es conmovido por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, dice la mensajera, ¿qué necesidad tendría Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Habrá acaso alguna necesidad de que Juan el Bautista provocase la ira de Herodes y de Herodías, diciéndoles
que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con claridad. Vuelvo a reiterar. ¿Qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con claridad, porque no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desagrado de los que viven en el pecado. Hacían el ruido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de la conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión el pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Pregunta Elena G. de White. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Tú eres aquel hombre. Es muy raro que se oiga en los púlpitos modernos o que se lean en la prensa pública palabras tan inequívocas y claras como las dirigidas por Natán a David. Si no escasearan tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre los hombres. Los mensajeros del Señor no deben quejarse de que sus esfuerzos permanecen sin fruto, si ellos mismos no se arrepienten de su amor por la aprobación de su deseo de agradar a los hombres, lo cual los induce a suprimir la verdad. Por eso, Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, en los versículos 10, 11 y 12 lo siguiente. Ya vamos a continuar para finalizar con Patriarcas y Profetas. Pero déjenme hacer entre paréntesis. Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 12. ¿Qué persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero ese agradar a los hombres está relacionado con cambiar el evangelio o predicar teología, que solamente se predica para agradar los oídos de aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Vuelvo a reiterar, ¿qué pues persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque Él guardaba los mandamientos. El que estudia teología está buscando filosofía humana y por ende se perjudica para la obra que Dios quiere realizar con él, pues no tiene el evangelio puro, no es virgen como los 144.000. Vuelvo a reiterar acá en Patriarcas y Profetas. Tú eres aquel hombre. Es muy raro que se oigan en los púlpitos modernos o que se lean en la prensa pública palabras tan inequívocas y claras como las dirigidas por el profeta Natán a David. Si no escaseasen tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre los hombres por el Espíritu Santo. Los mensajeros del Señor no deben quejarse de que sus esfuerzos permanecen sin fruto, si ellos mismos no se arrepienten de su amor por la aprobación y de su deseo de agradar a los hombres, lo cual los induce a suprimir la verdad a través de la teología y dejando de lado la revelación de Dios por el Espíritu Santo. Los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. Vuelvo a reiterar, los ministros que procuran agradar a los hombres, o sea, no son siervos de Dios, como dijo Pablo. Si yo trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Por eso él predica el evangelio que Dios le reveló a él y a los profetas, tal cual. Los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y valor moral. No es el amor a su prójimo
lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas del pecado. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que puede tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar por la revelación del Espíritu Santo, y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativos. Ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es su cargo y su santa obra, y revelase el mismo valor que manifestó Elías. Como mensajeros designados por Dios, los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad. A cada uno de ellos se les ordena: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Deben trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando al obediente y amonestando al desobediente, clamando y gimiendo. Las políticas del mundo no deben tener peso para ellos. No deben desviarse de la senda por la cual Jesús les ha ordenado andar. Deben ir adelante con fe, recordando que los rodea una nube de testigos. No les toca pronunciar sus propias palabras, sino las que les ordenó decir uno mayor que los potentados de la tierra. Su mensaje debe ser: así dice el Señor. Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad, indiferentes de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. El verdadero atalaya lo perderá todo y se quedará sin nada y solo por predicar este mensaje, como lo predicó el profeta Elías, el profeta Natán y Juan el Bautista, que dijeron: tú eres ese hombre. Pero aquellos que estudiaron teología y se han contaminado con mujeres y no son puros, ni son vírgenes como los 144.000, no serán utilizados. Dice la mensajera del Señor en el deseo de todas las gentes en el capítulo 10, que se llama La voz que clama del desierto, referente a la experiencia y vida de Juan el Bautista. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habrían arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las Escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Por lo tanto, a los falsos maestros que se rebelan contra el Evangelio, Juan, en 2 de Juan, nos dice lo siguiente. En 2 de Juan, capítulo 1, el único capítulo, en el versículo 9 al 11, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hasta aquí este estudio, esperando que este estudio les haya sido para edificación y para salvación, y sobre todo para la gloria de Dios, es que los dejo invitados para un nuevo estudio a través de este canal. Suscríbanse para que se les sea informado cuando vuelva a levantar o a subir otro video con otro estudio como este. Y recuerden siempre que Cristo ya viene. Maranata.